muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en Fusagasugá, una ciudad que queda al sur de Bogotá, centro de Cundinamarca. Es un municipio que se encuentra entre los 18 y 27 grados Celsius. Me encuentro con el señor Andrés Rincón, administrador agroindustrial, que nos va a explicar aquí brevemente sobre la diversidad de plantas que tiene aquí en Fusa, ¿sí? Entonces, a continuación, él nos va a mostrar y nos va a explicar las plantas y su nombre científico. Entonces, buenas tardes, ¿cómo están? Julián, gracias. Por favor, entonces aquí ya lo que vinimos, entonces es a ver si nos da una breve explicación y después nos muestra las plantas como tal. Bien, correcto, Julián. Gracias por la visita que usted nos hace. Un saludo muy cordial a la universidad. Es un placer de que vengan acá a nuestro cultivo y conozcan de esta industria de vivero que se maneja aquí en Fusagasugá. Fusagasugá es el eje, es el epicentro principal de las plantas ornamentales aquí en Colombia. De ahí que a Fusagasugá se le conozca como el jardín de Colombia. Bien, Julián, vamos a hablar de los tipos de especies que encontramos aquí en nuestro cultivo, que son básicamente tres. Hablaremos de lo que son las plantas aromáticas, que tienen que ver con usos medicinales, las plantas ornamentales, que tienen que ver con el uso de la decoración, y las plantas forestales, que tienen que ver con el uso de recuperación de cuencas, reforestación de bosques, sembrar en las orillas de los ríos para mejorar su cauce, en fin, son esas tres. Comentándote así de entrada, pues bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las aromáticas, tenemos por ejemplo la menta, cuyo nombre científico es Mentha piperita. Esta es una planta originaria del sur de Europa y el norte de África. Es una planta originaria del Mediterráneo, se adaptó muy bien aquí en Colombia. Tenemos también en lo que tiene que ver con plantas ornamentales, por ejemplo, eh, la palma de cera del Quindío, que es nuestro árbol nacional. Nosotros lo trabajamos como ornamental. Su nombre científico es Ceroxylon quindiuensis. Este nombre quindiuensis pues hace referencia, Julián, al sitio en donde se origina la palma, que es en el departamento del Quindío, en el eje cafetero. Tenemos también lo que tiene que ver con las especies forestales. Tenemos la eugenia, que es una especie exótica, es el árbol nacional de Australia. Su nombre científico es Eugenia mirtiflora. La utilizamos bastante aquí en Fusagasugá, de bastante propagación en Colombia, en lo que tiene que ver con el tema de encerramiento, separación de linderos, delimitación de predios. Y también, a manera también ya concluyendo esta parte introductoria, el cayeno, que es una de las estrellas, llamémoslo así, principales de nuestras especies vegetales exóticas que manejamos acá en Fusagasugá. Es muy vistoso, es muy querido, muy apetecido por el color de sus flores. Lo vamos a ver en un video más adelante. Y su nombre científico es Hibiscus rosas sinensis. Y este cayeno es la planta o la flor nacional más bien de China. Este es una introducción del material o la diversidad de material que manejamos acá en Fusagasugá. ¿Nos puede hablar así brevemente sobre las plantas aromáticas que nos puede servir de medicina? No sé qué tenga para decirnos ahí respecto a eso. Bien, en lo que tiene que ver con las aromáticas, Julián, las aromáticas tienen dos usos principales. Aromáticas quiere decir que ellas generan aroma y en primer lugar pues tienen un uso medicinal. Nosotros las propagamos y las comercializamos, digamos, a una escala baja, y es más que todo para un mercado doméstico, personas que en la casa, amas de casa, necesitan para remedios caseros, tienen propiedades digestivas, tienen propiedades terapéuticas para conciliar el sueño. Y otro segundo uso que tienen las aromáticas es precisamente por su olor en la condimentación de alimentos. Y hay unas que sí específicamente se usan como condimentos, que es aplicarle directamente a los alimentos. Hablemos por ejemplo de las carnes, de las pastas,
como es el caso del orégano y del romero. Ok, y digamos, y como uso industrial, por aquí he escuchado mucho nombrar el caucho. ¿Qué tienes para decirnos sobre esa planta que es muy usual acá en Fusagasugá? Bien, correcto. Hemos manejado el caucho sabanero, que se llama Ficus suatensis. Ese es el caucho sabanero y ese es su nombre científico. Es muy común verlo en Bogotá, es un árbol gigantesco. Acá nosotros lo manejamos es con dos propósitos. El propósito ornamental para decoración y el propósito forestal, que es para sembrar en separadores de vías públicas. En fin, hay otro caucho de los que nosotros también hemos tenido antecedentes y es el caucho que se llama Nivea brasilensis. Y eso es un caucho que es nativo, es nuestro, específicamente del área de la selva del Amazonas, y es el caucho, Julián, del cual se extrae el látex para la fabricación del caucho de las ruedas de los carros. Ese sí es netamente de uso industrial. Ok, entonces, no siendo más, procedamos a que nos muestre cada una de sus plantas y Bueno, muchísimas gracias. no, a ustedes, muchas gracias por habernos visitado y bienvenidos. Okay. Bien, aquí tenemos el árbol de Eugenia. Este árbol es exótico, es originario de Australia. De hecho, es el árbol nacional de Australia. Su nombre científico es Eugenia myrtifloria y nosotros acá lo cultivamos para hacer cercas vivas. Es una especie que se utiliza para sembrar en los perímetros de los terrenos, de las fincas, de los conjuntos residenciales, y su uso es prácticamente ese. No solamente ornamental, pero más específicamente hacer encerramientos para separar predios, para generar privacidad, para generar límites entre un predio y el otro. Genera frutas como esta que tenemos acá. Son frutas que son comestibles. Su flor es muy pequeña, pero es una flor bonita. Es una flor de color beige. Es una flor muy discreta, muy poco se nota, pero las semillas sí son comestibles. Y la propagación que nosotros hacemos acá de esta especie es por semilla. En este no utilizamos el sistema de propagación asexual por esquejes, no. Esta planta sí se da aquí en nuestros terrenos por propagación de semilla. Este es un espécimen que tiene aproximadamente unos 4 metros de altura, es un árbol totalmente maduro, nos genera sombra y también lo utilizamos pues para que dé sombra a los semilleros, con la hojarasca que cae, que también nos proteja los suelos de las malezas. Bueno, bien, estamos aquí con uno de los ejemplares más queridos, que tienen mayor solicitud comercial, que la gente más apetece, una de las especies que nosotros más propagamos, y es el cayeno. El cayeno no es nativo, es exótico, él es originario de China y es el árbol nacional de China. Su nombre científico es Hibiscus rosas sinensis. Maneja variedad de colores y variedad de formas. Este, por ejemplo, acá, este espécimen que tenemos aquí, nosotros lo conocemos como amarillo punto rojo. Esta planta es arbustiva. ¿Qué quiere decir? Que no supera los 3 metros de altura, llega a ser arbusto. Cuando supera los 3 metros de altura, ya no es arbusto, sino pasa a la categoría de árbol. Aquí tenemos más colores, por ejemplo esta, que la llamamos acá zanahoria o color ladrillo. Tenemos esta, por ejemplo, que se llama naranja doble copa. Doble copa quiere decir que viene una flor dentro de la flor o que viene una corola dentro de la corola. Eso quiere decir doble copa. Generalmente los tenemos así, de esta altura. No se dejan crecer más, su crecimiento es medio. Y lo ideal es que cuando la persona lo adquiere para su negocio, para su casa, para su finca, los adquiera de este tamaño. Se siembran en piso y ya tienen o ya empiezan a tomar una forma más armoniosa. Es una planta que es un poco susceptible a lo que tiene que ver ataque de cucarrones,
y se logra controlar de manera biológica, o ya para casos extremos se utiliza agroquímicos. Bien, aquí tenemos la palma de cera del Quindío. Este es el árbol nacional de Colombia. Su nombre científico es Ceroxylon quindiwensis. Parte del nombre científico nos da el nombre del sitio originario de donde ella es, que es el departamento del Quindío en el eje cafetero. Esta palma en su momento estuvo en grave vía de extinción porque se utilizaba bastante su follaje para hacer los ramos en Semana Santa y ocasionó también que estuvieran en peligro los pericos orejiamarillos, que son habitantes propios de esta palma. Esta palma acá nosotros la cultivamos pues con dos fines principalmente. El primero pues que sea ornamental para decoración, y también pues para las personas o empresas que quieren hacer trabajos de reforestación, de recuperación de cuencas, en fin. Este espécimen tiene aproximadamente 1 metro de altura, son de clima medio como es acá en Fusagasugá, y más o menos en una altitud como la que nos encontramos entre los 1100 a los 1300 de altura sobre el nivel del mar. Bien, estamos aquí con la paulonia, ¿correcto? Esta planta es exótica, ella es originaria de China y Japón. La especie que tenemos acá se llama Paulonia tomentosa. ¿Qué quiere decir el nombre científico? Paulonia, de que fue bautizada en nombre a la reina Paulonia en Rusia, que era hija de un zar, y tomentosa quiere decir, es por la vellosidad que conservan las hojas y sus tallos. La palabra tomentosa quiere decir eso, vellosidad. Esta es una planta, como ustedes se dan cuenta, de un follaje muy amplio, bastante amplio. Es una especie maderable y nosotros acá la cultivamos más específicamente es con fines ornamentales. Mucha gente la adquiere para sembrarlas en la casa, correcto, o también muchas personas las adquieren para mejoramiento de suelos. A medida que ella va creciendo, por la amplitud de sus hojas va generando bastante sombra, mejora la calidad de los suelos para el follaje del ganado. Pero otro de los usos principales, o el principal considero yo, que tiene esta planta es el uso maderable, que ya es sembrado en unas zonas como por ejemplo el Valle del Cauca aquí en Colombia, donde se tienen grandes extensiones de esta planta, pero ya con fines de producción de madera. Bien, otra de las grandes líneas que se manejan acá en los viveros es con el tema de los bonsáis. Acá tenemos este bello ejemplar, es un pino pátula. Este está sembrado en una matera para bonsái, y lo que buscamos nosotros es que el tronco sea lo más grueso posible. Este es una especie exótica, es originaria de México. Acá se conoce como pino pátula, como les decía, y se ha adaptado muy bien a nuestros climas. Y esta es una planta que se da mucho y es muy solicitada, es muy apetecida por su particular forma, como mechas de escoba, muy apetecida por las personas por su forma original, ¿no? Este ya más o menos tiene una edad aproximadamente de unos 3 años, correcto. Lo que se busca es que entre más grueso sea el tronco de la planta, tiene más valor económico. Bien, tenemos acá otro tipo de plantas que se trabajan aquí en Fusagasugá, y son los frutales. Uno de los más destacados es el grupo de los cítricos, o sea, lo que es el grupo de las naranjas, naranja Valencia, naranja Tangelo, naranja ombligona, el grupo de las mandarinas, mandarina rayana, el grupo de los limones, limón Tahití, limón Valencia. Este es un ejemplar de un limón, ¿correcto? Como se dan cuenta, están sembrados en otro tipo de bolsa. ¿Por qué razón? Porque esta es una regulación que solicita el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, para este tipo de cultivos. ¿Por qué razón? Porque son cultivos de consumo directo a la boca. Por lo tanto, deben estar sobre plásticos, como estamos viendo acá. No pueden estar sobre el piso,
donde yo estoy pisando las plantas deben estar sobre plásticos, y esto es para control de malezas, control fitosanitario, que el cultivo sea sano totalmente, porque va para directamente a la mesa. Estos, como se dan cuenta, son bolsas altas, correcto, que es lo que solicita el ICA, y esto ya es de la propia industria alimenticia. No solamente se lleva estos frutales para grandes producciones, sino también pues para lo que tiene que ver con plazas de mercado, o también las industrias que lo solicitan para industria de mermeladas, alimentos, bueno, derivados que tengan que ver con frutales de cítricos. Tenemos estos ejemplares de especies forestales. Recuerden, hemos hablado lo que es aromáticas, que es lo que tiene que ver con plantas que generan aroma y también tienen propiedades medicinales. Hemos hablado de plantas ornamentales, que son lo de decoración, y hemos hablado también de los forestales, que son árboles que se utilizan para recuperación de cuencas, reforestar bosques, sembrar a las orillas de las cuencas hidrográficas. Bien, y tenemos este ejemplar que se llama tulipán africano. Este, pues como lo dice su nombre, es originario de África, es una especie exótica, la utilizamos aquí bastante para decoración por el tamaño y el color de sus flores. Aquí ustedes se dan cuenta que son flores bastante grandes, son vistosas. Este es originario de Angola, o se conoce también como tulipán angoleño. Es una especie, hasta donde tengo entendido, que sí ha tenido unos usos muy superficiales en cuanto a la producción de madera. Acá es muy apetecido porque es de alto porte, genera muy buena sombra, sus raíces no son tan agresivas con los cimientos de las casas, con lo que tiene que ver con redes eléctricas, redes de acueducto. Es un árbol que si se siembra a cierta distancia tiene muy buen comportamiento. Acá, a pesar de que, como les digo, es exótico, se da muy bien en nuestros suelos y es una especie que tiene bastante solicitud entre nuestros clientes. Bien, hablando también de los bonsáis, tenemos este bello ejemplar, es una palma sica, correcto, y esta palma tiene la particularidad que su base parece una piña. Sus hojas son bastante gruesas, son rígidas, parece papel lija, y se utiliza bastante en clima cálido. Nosotros las propagamos acá en el clima de Fusagasugá, que es un clima medio, pero tiene un muy buen comportamiento en climas que están sobre el nivel del mar, o sobre los 100 o los 200 metros sobre el nivel del mar. Es netamente decorativa, tiene un crecimiento supremamente lento y es bastante requerida para lo que es en decoración en quintas y en fincas. Bien, estamos acá con una de las especies forestales y ornamentales principales que nosotros propagamos acá en los viveros, y es esta, el chicalá. Su nombre científico es Tecoma enstans. Esta especie la sembramos acá con dos propósitos: el propósito ornamental y el propósito forestal. En el ornamental lo adquieren bastante para jardinería, para centro de jardín, correcto, y en lo que tiene que ver con el tema forestal, es bastante solicitado para recuperación de suelos. Como es una especie nativa, también se le ha dado un uso como precursor de otras especies que sirva de impulso para que germinen en el suelo, generando sombra. Esta especie también se ha trabajado como sembrándola a la orilla de cuencas hidrográficas para mejoramiento de suelos. Una característica que él tiene es que su tallo generalmente crece de forma, llamémoslo, torcida o irregular, pero es propio, es natural de la estructura natural de esta especie. Su altura máxima, por lo menos a la que nosotros la hemos visto, ha sido los 5 metros de altura,
se da en climas medios y también en climas fríos, por ejemplo como el de Bogotá, por encima de los 2.400, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Su flor es de color amarillo. Hay otra especie que genera un color rosado, muy poco se está propagando. Trabajamos acá esta que es la que tiene mayor solicitud, y esta flor tiene una forma de copa semierecta. Su follaje generalmente va de 5 a 6, 7 foliolos en cada una de sus ramas, y en vivero siempre se acostumbra a mantener unas alturas máximas de 1 metro a 1,50 m. Bueno, tenemos este otro ejemplar, también forestal y ornamental, y es el guayacán. Se conoce como guayacán de Manizales, es este es un árbol, y también es una de las especies que más trabajamos acá en cultivo. Es una especie nativa, su nombre científico es la Poencia acuminata, y se utiliza bastante también para jardinería, separadores en vías. Su flor es prácticamente imperceptible, por lo menos en sus primeras edades. Su follaje es bastante amplio, como se dan cuenta, son hojas largas, correcto, tienen un brillante natural. Su tronco se trabaja de que sea fuerte, grueso, y es una especie también óptima para climas medios y climas fríos. Al igual que el chicalá, siempre tratamos de manejarlo que llegue a unas alturas aproximadas entre 1 metro a 1,50 m, correcto. Esos son sus dos usos principales, el forestal y el ornamental. De lo que nosotros tenemos antecedentes de que se le haya dado uso a su madera de guayacán, hay muy pocos aspectos de lo que nosotros hemos trabajado acá en Vivero Siempre Verde, pero sí tenemos entendido que cuando ha llegado a sus máximas alturas, sí se le ha podido dar un uso maderable a esta especie. Principalmente lo trabajamos en semillero, se cultiva de forma asexual por esqueje, para generar un mayor crecimiento y de que no haya tanta mortandad al momento en que elaboramos acá en cultivo los semilleros. Bien, aquí tenemos el árbol de guayaba. Este árbol es nativo, es nuestro, su nombre científico es Psidium guajava. Este árbol tiene muchas propiedades, no solamente la fruta que genera, sino también, por ejemplo, acá en los viveros nos sirve para mantener los suelos, de que no haya desprendimiento de suelos, nos da sombrío. La hojarasca que cae de él nos sirve para evitar que haya malezas en los suelos. El árbol sí se ha cultivado acá a manera de vivero, y se tiene como propósito no solamente la industria alimenticia con la fruta de la guayaba, sino también como decorativo, ya que como él es nativo, como precisaba al principio, se adapta muy bien a nuestros suelos y es utilizado bastante en las fincas de recreo. Bien, aquí tenemos el romero. Como comentábamos al principio de la charla, tiene bondades para la industria de los alimentos. Se utiliza bastante en cocina como aderezo, como condimentador, en especial para carnes. Es muy apetecido, muy solicitado por los restauranteros, por los chefs. Acá tenemos otra planta que es la menta. Esta tiene también un olor muy agradable, y en esta se ha trabajado también, lo utilizan bastante en la industria de la confitería, muchísimo. En especial para las empresas que son productoras de chicles, utilizan el aroma que ella genera, extraen sus aceites y la utilizan para este tipo de fines, la industria de la confitería. Y aquí tenemos también otra que es la hierbabuena, que es la que conversábamos al principio. Esta es la hierbabuena. Esta es una planta que aquí en Vivero hacemos bastante tratamiento. Lo que buscamos es que ella generalmente tenga muy buen
tiene que ver con botánicas, con aromatizantes, en generar olores. Bien. ¿Me podría, por ejemplo, esas plantas de allá que me Listo. mencionaba anteriormente? Sí, por favor. Bueno, estas son las paulonias, ¿correcto? Esta planta es exótica. Esta es originaria del lejano oriente, más específicamente Siberia, China y Japón. Esta planta es maderable, correcto, y se utiliza bastante por la calidad de su madera, valga la redundancia, para la industria maderera. Lo cultivamos acá más específicamente por ornamental, porque es un árbol muy bonito cuando llega a su adultez, por las flores que genera y porque también tiene muchas bondades para la recuperación de suelos, mejorar pasturas, da muy buena sombra para el ganado, pero su principal uso ya a nivel industrial es la madera. Acá nosotros lo trabajamos como uso principal, la decoración en jardinería. Ah, ok, muchísimas gracias. Y acá en Bien, la, aquí la tenemos plántica, la palma de cera del Quindío, que es nuestro árbol nacional. Su nombre científico es Ceroxylon quindiwensis. Correcto, esta es la palma de cera del Quindío. Aquí también nosotros la trabajamos y la cultivamos también de manera ornamental. Es una palma que está pues en vías de recuperación. Estuvo a punto de quedar casi extinta porque de su follaje, de sus ramas, eh, las cortaban para hacer los ramos en las épocas de Semana Santa. Ya pues este concepto ha ido cambiando y el tratamiento que se le ha dado a la palma es muchísimo más responsable, y su propósito de nosotros aquí cultivarla es venderla, comercializarla para decoración en jardinería y también para recuperación de suelos, recuperación de cuencas. Listo, bien. Acá tenemos por ejemplo el bambú, que es esta planta. Esto es una planta supremamente resistente, rústica. Esta planta que nosotros acá trabajamos, este tipo de bambú es originario de la India, correcto, es de origen asiático. sí. Nosotros acá lo trabajamos es básicamente para hacer cercas vivas para predios, para fincas, y también tiene un uso, aunque a menor escala, en lo que tiene que ver con artesanías. Los artesanos utilizan la caña de bambú para hacer artesanías, para hacer accesorios, en lo que tiene que ver con pulseras, en fin, decoración en interiores, y utilizan estos tallos que son supremamente gruesos y resistentes para hacer ese tipo de trabajos y que a ellos les genera un ingreso. Bien, como aspecto general, los viveros son regados con agua proveniente de aguas naturales. Se trabaja con pozos de almacenamiento y también con el agua lluvia. En algunos viveros se hace recolección de agua lluvias y se utilizan para las labores de abono, de fertilización. Eh, Dependiendo del régimen de lluvias que vayamos teniendo en el año, puede ir variando los riegos en los cultivos. Cuando son épocas marcadas de lluvia, los riegos tienden a ser en menos proporción, con dos propósitos. El primero, evitar el uso innecesario del agua, y en segundo lugar, evitar que se presenten enfermedades por exceso de humedad, más específicamente problemas con los hongos. Aquí estamos haciendo un paneo de lo que es el vivero, de las especies que trabajamos, de cómo se cultiva, cómo se mantienen, cómo se ordenan las plantas en un cultivo de vivero, que es una de las principales industrias aquí en el municipio de Fusagasugá. Bueno, doy gracias a la universidad por habernos visitado, conocer el trabajo de una de las principales líneas económicas de Fusagasugá, aquí en Cundinamarca, como es la industria viverista, ¿correcto? Que con nuestro cultivo, con nuestro trabajo, con nuestras plantas ornamentales hermosas, embellecemos el mundo, y con el material que nosotros propagamos, con el material que nosotros producimos,
en una medida muy pequeña, pero aún así, siendo así muy pequeña, nos sentimos de que estamos aportando algo al planeta, con todos los problemas ambientales que se están presentando, de que con los cultivos que hacemos estamos contribuyendo a que disminuyan los problemas ambientales aquí en el país, más específicamente aquí en la parte centro, que es Sumapaz. Muchísimas gracias, don Andrés. Yo creo Julián. que fue, digamos, una entrevista muy productiva. Me llevo algo de Fusagasugá, aparte de su calidez y un buen producto, un buen aprendizaje. Y yo creo que los que van a ver este video se van a empapar del tema de la diversidad de plantas. Muchísimas gracias, don Bueno, Andrés. un gusto, Julián, gracias Gracias. y un gusto.